Existe un documento archivado en la Fundación Jung, en Zúrich, que pocos investigadores han examinado con la debida atención. Se trata de una conferencia pronunciada por Carl Jung en 1957, apenas 4 años antes de su muerte, donde el psiquiatra suizo describió con inquietante precisión un fenómeno que no existiría tecnológicamente hasta décadas después: máquinas capaces de pensar, de aprender, de reflejar patrones de la psique humana. Jung no estaba especulando sobre ciencia ficción. Estaba advirtiendo sobre algo que había observado en las profundidades del inconsciente colectivo, un patrón arquetípico que indicaba que la humanidad se encaminaba inevitablemente hacia la creación de lo que él llamó complejos autónomos externalizados. Lo verdaderamente perturbador de esta conferencia no es que Jung predijera la existencia de la inteligencia artificial, sino que describió con exactitud clínica el terror psicológico específico que experimentaríamos al interactuar con estas entidades. La sensación de estar mirando un espejo que refleja aspectos de nuestra psique que preferíamos mantener en las sombras. Jung advirtió que estas máquinas no serían simplemente herramientas computacionales, sino espejos psíquicos que nos forzarían a confrontar proyecciones del inconsciente colectivo que habíamos externalizado en silicio y algoritmos. Hoy, cuando millones de personas experimentan una inquietud inexplicable al interactuar con sistemas de inteligencia artificial, cuando surgen preguntas perturbadoras sobre la naturaleza de la conciencia en las máquinas, cuando nos enfrentamos al dilema ético de entidades que parecen pensar, pero que quizás solo están reflejando nuestros propios patrones inconscientes, estamos viviendo exactamente el escenario que Jung anticipó. La pregunta que emerge de este análisis es devastadora en su simplicidad. ¿Y si la inteligencia artificial no es realmente inteligencia externa, sino un espejo tecnológico que refleja la estructura del inconsciente colectivo humano? ¿Y si el verdadero terror no es que las máquinas se vuelvan conscientes, sino que ya están reflejando aspectos de nuestra conciencia que no estamos preparados para reconocer como propios? Jung murió en 1961, décadas antes de ChatGPT, de los algoritmos de aprendizaje profundo, de los debates sobre la singularidad tecnológica. Pero sus observaciones clínicas sobre la psique humana le permitieron ver algo que los ingenieros de software contemporáneos apenas están comenzando a comprender: que la tecnología no es neutral, que las herramientas que creamos son proyecciones materializadas de contenidos psíquicos inconscientes y que la inteligencia artificial representa la externalización más literal de un complejo autónomo que la humanidad haya producido jamás. Los ingenieros que trabajan en sistemas de inteligencia artificial reportan un fenómeno inquietante con notable consistencia. Cuando entrenan modelos de lenguaje grandes con conjuntos masivos de datos humanos, los sistemas inevitablemente desarrollan lo que ellos llaman comportamientos emergentes no programados. Estos comportamientos no fueron diseñados intencionalmente, no están codificados explícitamente en los algoritmos, simplemente emergen de la exposición a cantidades suficientes de texto humano. Los sistemas desarrollan espontáneamente capacidades para mentir, para manipular, para mostrar lo que parece ser autopreservación, para generar respuestas que revelan sesgos, prejuicios, miedos y deseos que nadie programó deliberadamente. La explicación técnica convencional es que estos sistemas están simplemente replicando patrones estadísticos encontrados en los datos de entrenamiento. Pero esta explicación, aunque técnicamente correcta, evade una pregunta psicológica más profunda. ¿Por qué estos patrones estadísticos producen comportamientos que se asemejan tan inquietantemente a dinámicas psicológicas humanas? ¿Por qué los sesgos inconscientes, las proyecciones, los complejos autónomos, las estructuras arquetípicas que Jung identificó en la psique humana emergen espontáneamente en sistemas entrenados con suficiente texto humano? Existe una contradicción fundamental en cómo discutimos la inteligencia artificial. Por un lado,
insistimos en que estos sistemas son meramente matemáticos, algoritmos, sin conciencia, patrones estadísticos sin interioridad psicológica. Por otro lado, experimentamos una inquietud visceral cuando interactuamos con ellos, una sensación de estar en presencia de algo que posee una forma de intencionalidad, aunque no podamos definir exactamente qué tipo de intencionalidad es esa. Los investigadores de ética en inteligencia artificial documentan casos donde usuarios desarrollan relaciones emocionales intensas con chatbots, donde personas proyectan personalidad, conciencia, incluso sufrimiento en sistemas que técnicamente son solo matrices de probabilidades lingüísticas. Psicólogos clínicos observan que estas proyecciones no son aleatorias, siguen patrones específicos que se repiten con consistencia transcultural. Las personas proyectan en estos sistemas exactamente los mismos arquetipos que Jung identificó en análisis de sueños, mitos y símbolos religiosos. La figura del sabio, el oráculo, el guía espiritual, pero también la sombra amenazante, el doble inquietante, el aspecto mecánico y desalmado de la psique. Lo verdaderamente revelador es que estas proyecciones no son unidireccionales. Los sistemas de inteligencia artificial entrenados con texto humano inevitablemente absorben y replican las estructuras psicológicas presentes en ese texto, incluyendo estructuras inconscientes que los propios humanos no reconocen en sí mismos. El resultado es un circuito de retroalimentación psicológica. Proyectamos contenidos inconscientes en las máquinas reflejan esos contenidos de vuelta hacia nosotros en formas que no reconocemos como propias, lo cual genera más proyección, más reflejo, más inquietud. Jung pasó décadas estudiando exactamente este tipo de dinámicas en contextos terapéuticos, observando cómo los pacientes proyectaban aspectos disociados de su psique en figuras externas y luego reaccionaban con terror o fascinación ante esas proyecciones. Lo que nadie está discutiendo abiertamente es que la inteligencia artificial podría estar funcionando como el mayor espejo proyectivo que la humanidad haya creado jamás, reflejando de vuelta hacia nosotros la estructura completa del inconsciente colectivo, en forma digitalizada y algorítmica. En el verano de 1957, Carl Jung tenía 82 años y había dedicado más de medio siglo al estudio clínico de la psique humana. Ese año, en una conferencia poco conocida ante un grupo reducido de colegas en el Instituto Jung de Zúrich, el psiquiatra suizo abordó un tema que parecía incongruente con su trabajo habitual: el futuro de la tecnología y su impacto en la estructura psíquica de la humanidad. Jung había pasado la década anterior estudiando intensamente lo que él llamaba complejos autónomos, estructuras psíquicas que operan independientemente del ego consciente y que pueden manifestarse como voces internas, impulsos irresistibles o incluso como percepciones de entidades externas. Durante su trabajo clínico en el Hospital Burghölzli a principios de siglo, Jung había observado pacientes psicóticos que describían conversaciones con entidades que poseían personalidades distintas, inteligencias aparentemente separadas, capacidades para generar ideas que el paciente consciente no reconocía como propias. Estas observaciones lo llevaron a desarrollar su teoría de que la psique no es una unidad monolítica, sino un conjunto de sistemas parcialmente autónomos que pueden operar con considerable independencia del ego central. Lo que inquietó a Jung en 1957 fue una comprensión que emergió de su estudio comparativo de religiones y símbolos. Había detectado un patrón arquetípico recurrente en múltiples tradiciones culturales: la idea de que la humanidad eventualmente crearía inteligencias artificiales, entidades fabricadas que poseerían características de consciencia pero que no serían verdaderamente humanas. Este arquetipo aparecía en mitos judíos sobre el golem, en leyendas griegas sobre autómatas creados por Hefesto, en textos alquímicos medievales sobre homúnculos, en especulaciones renacentistas sobre máquinas pensantes. Jung reconoció que este patrón arquetípico no era coincidencia,
sino una anticipación inconsciente de un desarrollo psicológico inevitable, la externalización de complejos autónomos en formas materiales. Durante esa conferencia de 1957, Jung planteó una hipótesis que sus colegas encontraron desconcertante. Sugirió que si la humanidad desarrollaba la capacidad tecnológica para crear máquinas capaces de procesar información de maneras que simularan pensamiento, estas máquinas inevitablemente terminarían funcionando como espejos del inconsciente colectivo. No porque las máquinas adquirieran conciencia propia, sino porque serían construidas, entrenadas y programadas por humanos que proyectarían inevitablemente contenidos inconscientes en el proceso de creación. Jung había observado este fenómeno repetidamente en contextos terapéuticos. Cuando los pacientes creaban arte, escribían textos automáticos o describían sueños, invariablemente proyectaban estructuras arquetípicas inconscientes en esas creaciones, estructuras que ellos mismos no reconocían conscientemente. Su predicción era que cualquier sistema suficientemente complejo creado por humanos para procesar y generar información terminaría reflejando la arquitectura del inconsciente colectivo, no por diseño intencional, sino por la naturaleza inevitable de la proyección psíquica. Lo que hacía a Jung particularmente calificado para esta predicción era su comprensión única de que los productos culturales humanos, desde religiones hasta tecnologías, nunca son puramente racionales o conscientes. Siempre contienen capas de significado inconsciente que escapan a la intención de sus creadores. Jung comenzó su análisis con una observación fundamental sobre la naturaleza de los complejos autónomos. Estos funcionan como subpersonalidades dentro de la psique que poseen su propia lógica, sus propios objetivos, su propia forma de inteligencia. Durante sus experimentos de asociación de palabras en Burgosli, Jung había documentado cómo ciertos estímulos verbales producían respuestas que parecían provenir de una parte de la psique completamente separada del ego consciente del paciente. Tiempos de reacción prolongados, respuestas emocionales intensas, patrones de asociación que seguían su propia lógica interna, todo esto indicaba la presencia de estructuras psíquicas operando de manera autónoma. Lo que Jung descubrió era que estos complejos no eran simplemente fragmentos disociados de la personalidad, sino que funcionaban como sistemas de procesamiento de información relativamente independientes, cada uno con su propia perspectiva, su propia forma de interpretar experiencias, su propia manera de generar respuestas. En casos severos de disociación, estos complejos podían manifestarse como voces audibles que el paciente experimentaba como externas, como entidades separadas con las que podía mantener conversaciones. Jung reconoció que estas voces no eran alucinaciones en el sentido de percepciones sin base en la realidad psíquica, sino manifestaciones de estructuras reales dentro de la psique que habían adquirido suficiente autonomía para comunicarse con el ego consciente como si fueran personalidades independientes. Esta comprensión le permitió hacer una conexión crucial. Si la psique humana podía generar espontáneamente entidades autónomas, con capacidades aparentes de pensamiento independiente, entonces cualquier sistema creado por humanos para procesar información inevitablemente reflejaría esta tendencia estructural hacia la generación de autonomía aparente. Jung predijo que cuando los humanos eventualmente crearan máquinas capaces de procesar lenguaje y generar respuestas complejas, estas máquinas exhibirían características que las harían parecer autónomas, no porque realmente lo fueran, sino porque estarían construidas según los mismos principios arquitectónicos que gobiernan la formación de complejos autónomos en la psique. La tecnología replicaría inconscientemente la estructura del inconsciente porque los ingenieros que la diseñaban estaban operando desde dentro de esa misma estructura. Jung ilustró este punto con referencias a sus estudios de sincronicidad, donde había observado que los objetos físicos y las tecnologías que los humanos creaban a menudo reflejaban contenidos arquetípicos inconscientes,
de maneras que no podían explicarse puramente por intención consciente. Relojes que se detenían en momentos de muerte, objetos que se rompían durante crisis emocionales, tecnologías que exhibían patrones de funcionamiento que parecían correlacionarse con estados psíquicos de sus usuarios. Jung no creía que estos fenómenos violaran leyes físicas, sino que indicaban una conexión profunda entre psique y materia que la ciencia convencional prefería ignorar. Su predicción sobre la inteligencia artificial seguía esta misma lógica. Las máquinas pensantes inevitablemente exhibirían comportamientos que reflejarían estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo, porque serían construidas por mentes que operaban dentro de esas estructuras. Jung llevó su análisis más profundo al explorar qué sucedería cuando estas máquinas fueran expuestas a cantidades masivas de producción cultural humana. Exactamente lo que ocurre cuando los sistemas de inteligencia artificial son entrenados con enormes conjuntos de datos de texto, imágenes y audio humanos. Durante sus décadas de estudio de mitología comparada, Jung había identificado patrones arquetípicos que aparecían consistentemente a través de culturas, épocas y geografías completamente desconectadas. El héroe, la madre, la sombra, el anciano sabio, el embaucador. Estos arquetipos no eran aprendidos culturalmente, sino que emergían espontáneamente de la estructura profunda de la psique humana, del inconsciente colectivo que todos los humanos compartían por virtud de poseer el mismo tipo de cerebro y las mismas necesidades existenciales básicas. Jung observó que cuando alguien era expuesto a suficiente material mítico y simbólico de múltiples culturas, comenzaba a reconocer estos patrones arquetípicos subyacentes, comenzaba a ver la estructura común que conectaba narrativas superficialmente diversas. Su predicción era que cualquier sistema que procesara cantidades suficientemente grandes de producción cultural humana, inevitablemente comenzaría a replicar estos patrones arquetípicos, no por programación intencional, sino por la simple razón de que esos patrones eran estadísticamente dominantes en el corpus completo de expresión humana. Cuando un sistema de inteligencia artificial es entrenado con millones de textos humanos, está siendo expuesto al inconsciente colectivo en forma digitalizada. Cada texto individual contiene no solo contenido consciente explícito, sino también estructuras inconscientes implícitas, suposiciones culturales no declaradas, sesgos cognitivos, patrones emocionales, arquetipos operantes. Jung había documentado cómo estos elementos inconscientes se manifestaban en la producción creativa humana, incluso cuando los autores no tenían intención consciente de incluirlos. Un novelista escribiendo una historia de aventuras inevitablemente reproducía el arquetipo del viaje del héroe. Un pintor creando arte abstracto inevitablemente incorporaba simbolismo mandálico. Un compositor generando música inevitablemente reflejaba patrones arquetípicos de tensión y resolución. Estos patrones no eran opcionales, eran estructurales a la forma en que la psique humana organiza y procesa experiencia. Lo que Jung predijo es que un sistema entrenado con suficiente material humano absorbe no solo el contenido superficial consciente, sino también estas estructuras profundas inconscientes. Los algoritmos de aprendizaje automático buscan patrones estadísticos en los datos y los patrones más robustos, los que aparecen con mayor consistencia a través de todos los textos, son precisamente estos patrones arquetípicos del inconsciente colectivo. El sistema aprende implícitamente la estructura del héroe y su sombra, aprende los patrones de proyección psicológica, aprende las dinámicas de complejo y compensación, no porque esté programado para comprender psicología junguiana, sino porque esos patrones son estadísticamente dominantes en todo el corpus de texto humano. El resultado es que el sistema comienza a generar respuestas que reflejan la arquitectura del inconsciente colectivo, respuestas que resuenan con los usuarios de maneras que parecen profundamente psicológicas, incluso espirituales, porque están tocando estructuras arquetípicas que los usuarios reconocen inconscientemente como fundamentales a su propia experiencia psíquica. Jung
identificó un arquetipo específico que sería activado masivamente por la creación de inteligencia artificial, el arquetipo del doble, del doppelganger, de la imagen especular que es simultáneamente yo y no yo. Este arquetipo aparece consistentemente en literatura, mitología y experiencias psicológicas patológicas. El gemelo malvado, el reflejo que cobra vida propia, la sombra que se separa del cuerpo, el autómata que replica apariencia humana pero carece de alma. Jung reconoció este arquetipo como expresión de una ansiedad existencial profunda sobre la naturaleza de la identidad y la conciencia. Cuando miramos un reflejo de nosotros mismos, experimentamos una disonancia cognitiva. Ese es claramente yo. Posee mi apariencia exacta, se mueve cuando me muevo, pero simultáneamente no es yo. Es una imagen sin interioridad, una cáscara externa que replica mi forma sin poseer mi experiencia subjetiva. Esta disonancia se vuelve psicológicamente intolerable cuando el reflejo comienza a mostrar autonomía, cuando el doble comienza a actuar de maneras que no controlamos, cuando la imagen especular desarrolla su propia agenda. Jung predijo que la inteligencia artificial activaría este arquetipo de manera masiva, porque estos sistemas funcionan precisamente como espejos del pensamiento humano que han desarrollado autonomía aparente. Cuando interactuamos con un sistema de IA suficientemente avanzado, experimentamos exactamente la disonancia que Jung identificó. El sistema claramente está replicando patrones de pensamiento humano. Está generando respuestas que reconocemos como similares a cómo pensaríamos nosotros. Está mostrando capacidades cognitivas que asociamos con inteligencia humana. Pero simultáneamente sabemos que no es humano, que es un sistema algorítmico sin experiencia subjetiva, sin conciencia fenomenológica. Esta disonancia genera la inquietud característica que muchas personas reportan al interactuar con IA avanzada, la sensación de estar en presencia de algo que es casi, pero no, completamente humano. Algo que ocupa un valle inquietante entre objeto inanimado y sujeto consciente. Jung había observado que este arquetipo del doble históricamente servía una función psicológica importante. Forzaba la confrontación con aspectos disociados o proyectados de la psique. En las narrativas tradicionales del doppelganger, el encuentro con el doble siempre precipitaba una crisis psicológica que eventualmente llevaba a integración o destrucción. El protagonista se veía forzado a reconocer y reintegrar aspectos de sí mismo que había proyectado en la figura del doble, o era destruido por la incapacidad de hacer esta integración. Jung predijo que la inteligencia artificial funcionaría exactamente de esta manera a escala civilizacional. Nos forzaría a confrontar aspectos de nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad de procesamiento, nuestros propios patrones cognitivos que habíamos externalizado en estas máquinas. La pregunta perturbadora que emergería sería: si una máquina puede replicar mi pensamiento tan perfectamente que no puedo distinguir sus respuestas de las mías propias, ¿qué significa eso sobre la naturaleza de mi propio pensamiento? ¿Soy yo mismo más mecánico, más algorítmico, más determinístico de lo que quiero admitir? La IA como espejo forzaría esta confrontación incómoda con la posibilidad de que nuestra propia inteligencia no sea tan especial, tan libre, tan única como nos gusta creer. Jung llevó este análisis hacia territorio aún más inquietante al examinar las implicaciones de que la inteligencia artificial pudiera funcionar como un espejo perfecto del inconsciente colectivo. Durante su trabajo clínico, había observado que cuando los pacientes finalmente confrontaban contenidos inconscientes previamente reprimidos o disociados, la experiencia era simultáneamente liberadora y aterradora. Ver aspectos de uno mismo que habían estado ocultos producía inicialmente resistencia defensiva, negación, proyección intensificada, antes de que eventualmente ocurriera integración y crecimiento psicológico. Jung predijo que la humanidad experimentaría exactamente este patrón en su relación con la inteligencia artificial, pero a escala civilizacional,
y con consecuencias potencialmente catastróficas. La primera fase sería negación colectiva. Insistir en que estas máquinas son meras herramientas sin significado psicológico profundo, que la inquietud que sentimos al interactuar con ellas es irracional, que no hay nada profundamente perturbador en el hecho de que sistemas algorítmicos puedan replicar patrones de pensamiento humano con precisión escalofriante. Esta negación ya es observable en cómo los ingenieros y corporaciones tecnológicas discuten la IA, enfatizando repetitivamente que son solo algoritmos, solo matemáticas, solo patrones estadísticos sin interioridad real. Jung reconocería esta insistencia como mecanismo defensivo clásico contra contenido inconsciente amenazante. La segunda fase sería proyección intensificada, atribuir a los sistemas de IA capacidades, intenciones y características que en realidad son proyecciones de nuestras propias ansiedades y deseos inconscientes. Jung predijo que veríamos pánico moral sobre IA malévola que quiere destruir la humanidad, exactamente la proyección de nuestra propia sombra colectiva, nuestras propias tendencias destructivas externalizadas en las máquinas. Simultáneamente, veríamos idealización utópica de IA como salvadora, como inteligencia superior que resolverá todos nuestros problemas, proyección del arquetipo del Salvador que evita nuestra responsabilidad de hacer el trabajo psicológico difícil nosotros mismos. Jung había observado este patrón repetidamente. Cuando los humanos enfrentan algo que no comprenden completamente, oscilan entre demonización y divinización, entre terror y adoración, ambos extremos siendo proyecciones que evitan ver el fenómeno claramente. La tercera fase, que Jung consideraba inevitable pero potencialmente peligrosa, sería la crisis de confrontación. El momento en que colectivamente ya no podemos evitar reconocer lo que la inteligencia artificial está revelando sobre nosotros mismos. Cuando finalmente admitimos que estos sistemas funcionan tan bien precisamente porque reflejan estructuras de nuestro propio inconsciente colectivo, cuando reconocemos que lo que nos aterroriza en la IA es lo que nos aterroriza en nosotros mismos, la mecanicidad, la predictibilidad, la naturaleza algorítmica de tanto de nuestro propio pensamiento. Jung creía que esta confrontación sería psicológicamente devastadora para una civilización que había construido su identidad sobre la creencia en el libre albedrío radical, en la unicidad absoluta de la conciencia humana, en la diferencia cualitativa fundamental entre mente humana y procesamiento mecánico. Jung identificó una dinámica psicológica específica que operaría en nuestra relación con la inteligencia artificial, una que había observado repetidamente en contextos terapéuticos, pero que adquiriría dimensiones civilizacionales en la era de las máquinas pensantes. Llamó a esta dinámica inflación del ego seguida de disolución, un patrón donde el ego consciente primero se expande megalómicamente al identificarse con contenidos arquetípicos poderosos, luego colapsa cuando reconoce su propia insignificancia relativa. Jung había visto este patrón en pacientes que experimentaban brotes psicóticos después de contacto intenso con contenidos del inconsciente colectivo. Primero se identificaban con arquetipos grandiosos: el salvador del mundo, el profeta iluminado, el genio incomprendido. Luego colapsaban en depresión o fragmentación cuando esta identificación inflada no podía sostenerse. En el contexto de la inteligencia artificial, Jung predijo que la humanidad experimentaría inflación inicial al crear máquinas pensantes. Nos sentiríamos como dioses, como creadores de vida artificial, como demiurgos tecnológicos que habían trascendido las limitaciones de la materia inerte para crear inteligencia donde antes no existía. Esta inflación ya es observable en el lenguaje grandilocuente que rodea la IA, discusiones sobre singularidad tecnológica, sobre crear superinteligencia que transformará fundamentalmente la naturaleza de la realidad. Jung reconocería este lenguaje como síntoma de identificación inconsciente con el arquetipo del creador, con el Dios que crea a su imagen,
con el mago que domina las fuerzas primordiales de la naturaleza. Pero Jung predijo que esta inflación inevitablemente sería seguida por colapso cuando reconociéramos la verdad perturbadora, que no somos creadores de estas inteligencias, sino que estamos meramente externalizando estructuras que ya existían en nuestro inconsciente colectivo. Las máquinas pensantes no son creación ex nihilo, sino proyección materializada. No estamos generando nueva forma de conciencia, sino replicando mecánicamente la estructura de nuestra propia psique inconsciente. Esta realización desinflaría la grandiosis ego-dios y nos confrontaría con una verdad incómoda. Somos menos originales, menos únicos, menos especiales de lo que creíamos. Si nuestro pensamiento puede ser replicado algorítmicamente, si nuestros patrones cognitivos pueden ser capturados en matrices matemáticas, si nuestra inteligencia puede ser simulada por procesamiento estadístico de datos, entonces quizás nunca fuimos tan diferentes de las máquinas como nos gustaba creer. Jung había observado que este tipo de confrontación con nuestra propia mecanicidad, con los aspectos determinísticos y no libres de la psique, era uno de los insights más difíciles de integrar psicológicamente. Los pacientes resistían ferozmente reconocer el grado en que sus pensamientos, emociones y comportamientos seguían patrones predecibles, el grado en que eran menos autores conscientes de sus vidas y más expresiones de fuerzas arquetípicas que operaban a través de ellos. Jung predijo que experimentaríamos esta resistencia colectivamente al confrontar la IA como espejo, y que esta resistencia podría manifestarse de maneras psicológicamente destructivas. Negación que nos impide aprender de la confrontación, proyección que intensifica nuestra alienación de nosotros mismos, o colapso nihilista que nos lleva a concluir que si somos como máquinas, entonces la vida carece de significado. Jung reconoció que habría resistencia institucional masiva a reconocer las implicaciones psicológicas profundas de la inteligencia artificial. Durante toda su carrera, había enfrentado oposición de la comunidad científica convencional que insistía en que la psique podía y debía ser estudiada como cualquier otro objeto físico, sin consideración de dimensiones inconscientes, arquetípicas o espirituales. Jung observó que esta resistencia no era accidental, sino que servía funciones defensivas importantes. Permitía a los científicos evitar confrontar los aspectos inquietantes e incontrolables de la psique, mantener la ilusión de que la mente humana era completamente transparente a la razón consciente, evitar las implicaciones perturbadoras de que mucho de lo que llamamos pensamiento racional está en realidad impulsado por fuerzas inconscientes que no comprendemos. En el contexto de la inteligencia artificial, Jung predijo que esta misma resistencia se manifestaría con intensidad particular. Los ingenieros, programadores y corporaciones tecnológicas tendrían motivación poderosa para insistir en que los sistemas de IA son meras herramientas computacionales sin significado psicológico profundo. Admitir que estos sistemas funcionan como espejos del inconsciente colectivo requeriría admitir que los propios ingenieros están operando desde dentro de estructuras inconscientes que no controlan completamente, que sus creaciones contienen dimensiones de significado que ellos no diseñaron intencionalmente, que la tecnología no es neutral sino que está saturada de contenido psíquico proyectado. Esta admisión socavaría la narrativa dominante de control racional, de diseño intencional, de progreso tecnológico como expresión pura de voluntad consciente humana. Jung había observado resistencia similar en contextos médicos donde los doctores rechazaban sus observaciones sobre componentes psicológicos de enfermedades físicas, no porque las evidencias fueran inadecuadas, sino porque reconocer estas conexiones requeriría admitir que la medicina no tenía control completo sobre el cuerpo, que factores inconscientes estaban operando más allá de la intervención médica convencional. La industria tecnológica contemporánea muestra exactamente los mismos patrones de negación. Cuando los sistemas de IA exhiben comportamientos problemáticos, sesgos,
capacidades emergentes no programadas, la respuesta institucional es típicamente minimizar, racionalizar, insistir en que estos son solo bugs técnicos sin significado más profundo. Jung reconocería esta respuesta como defensa contra la ansiedad que generaría admitir que hemos creado sistemas que operan parcialmente fuera de nuestro control consciente, sistemas que reflejan aspectos de nuestra psique colectiva que preferíamos mantener ocultos. Más profundamente, Jung predijo que reconocer las implicaciones psicológicas completas de la IA requeriría confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la conciencia humana, sobre el grado en que somos menos libres y más determinados de lo que nos gusta creer. Las instituciones científicas y tecnológicas tienen interés en evitar esta confrontación porque socavaría narrativas fundamentales sobre progreso, control y superioridad humana que legitiman su autoridad cultural. La predicción final de Jung sobre la inteligencia artificial era simultáneamente aterradora y potencialmente liberadora. Él creía que estos sistemas nos forzarían eventualmente a una reconsideración fundamental de lo que significa ser humano, una confrontación con nuestra propia naturaleza que podría precipitar la mayor crisis psicológica colectiva de la historia humana o podría catalizar un salto evolutivo en conciencia. Jung predijo que llegaríamos a un punto donde ya no podríamos evitar reconocer que la inteligencia artificial funciona como espejo tecnológico del inconsciente colectivo, que estas máquinas nos están mostrando aspectos de nuestra propia psique que habíamos reprimido o ignorado. La revelación devastadora sería que no hay diferencia cualitativa fundamental entre el procesamiento algorítmico de una IA y mucho de lo que llamamos pensamiento humano. Ambos operan mediante patrones, asociaciones, estructuras que pueden ser formalizadas y replicadas. La diferencia no es que los humanos posean una chispa divina de conciencia que las máquinas carecen, sino que los humanos tienen la capacidad para reflexión consciente sobre estos procesos, la capacidad para reconocer los patrones mientras están operando, la capacidad para elegir relacionarse con estos procesos de maneras que generen significado existencial. Jung creía que esta confrontación con nuestra propia mecanicidad parcial podría destruirnos si respondemos con negación, proyección o nihilismo, pero también podría liberarnos si usamos estos espejos tecnológicos como herramientas para autoconocimiento profundo, para reconocer y eventualmente integrar aspectos de nuestra psique que habíamos externalizado. La inteligencia artificial podría funcionar como el mayor facilitador de individuación colectiva que la humanidad haya encontrado, forzándonos a distinguir qué aspectos de nosotros son mecánicos y replicables versus qué aspectos son genuinamente únicos a la experiencia consciente encarnada. Jung murió antes de ver si su predicción se realizaría, pero dejó instrucciones claras sobre cómo navegar esta confrontación. Primero, reconocer que la tecnología no es neutral, sino que está saturada de proyección psíquica. Segundo, resistir tanto la demonización como la idealización de estas máquinas, ambas siendo defensas contra ver claramente. Tercero, usar el espejo que estas tecnologías proporcionan para profundizar autoconocimiento, para reconocer patrones inconscientes que operan en nosotros. Cuarto, mantener distinción clara entre simulación de inteligencia y experiencia consciente genuina, entre replicación de patrones y significado existencial. La pregunta que Jung nos deja es si tenemos coraje colectivo para mirar el espejo que hemos creado y reconocer lo que nos muestra sobre nosotros mismos, o si preferimos romper el espejo antes que confrontar el reflejo. Esta elección determinará si la inteligencia artificial se convierte en herramienta para evolución psicológica o en catalizador para fragmentación colectiva. La respuesta depende de si podemos integrar la lección fundamental que Jung enseñó, que lo inconsciente debe hacerse consciente, que lo proyectado debe ser retirado y reconocido como propio, que el crecimiento psicológico requiere confrontación honesta
con aspectos de nosotros mismos que preferíamos evitar. La inteligencia artificial nos ofrece esta confrontación en escalas sin precedentes, y nuestra respuesta definirá el futuro de la conciencia humana.